Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo cuento mitológico. Hoy vengo a hablaros de Creta, esa gran isla en el Mediterráneo que hoy en día asociamos con Grecia, pero que no siempre estuvo conectada a ella. De hecho, es algo bastante común. Tendemos a pensar que Grecia como país siempre ha sido lo que es ahora, cuando en la antigüedad la Hélade era un conjunto de ciudades-estado, de islas, de estrechos, archipiélagos, un montón de accidentes geográficos y políticos que podían estar asociados entre sí a un nivel muy general, pero que realmente estaban también diferenciados de muchas formas. Dos ciudades distintas podían tener formas completamente distintas de ver el mundo, incluso si adoraban a los mismos dioses o tenían el mismo idioma, que tampoco es algo absoluto. Había diferencias entre el griego, entre comillas, de Tebas y el griego de Esparta. Esto se refleja también en la religión. En Creta, los cretenses tenían su propia cultura, sus propios simbolismos, sus propios dioses, pero evidentemente los dioses del Olimpo, el panteón helénico que conocemos hoy en día, tenía también mucha influencia y era común que mediante comercio u otras formas de contacto entre pueblos, dicha religión se extendiese y se conectase con la local. Entonces suceden cosas como dioses adorados con diferentes símbolos o bajo diferentes nombres, o mitos que muestran una conexión entre dos pueblos de forma más o menos agradable. Por ejemplo, el mito de Teseo y el Minotauro nos muestra un enfrentamiento entre los civilizados atenienses y los agresivos y monstruosos cretenses. Y bueno, los cretenses daban un gran valor al símbolo del toro, y el antagonista de esta historia, ¿quién es? Un hombre toro, que no quiere decir que los minotauros, el minotauro en mayúsculas, fuese una figura común en la mitología cretense, sino que los atenienses crearon esa figura como parte de su antagonismo hacia Creta en esa época. Pero no vengo a hablaros del Minotauro, hoy vengo a hablaros de dos diosas, dos figuras que sabemos que están conectadas con Creta, pero que no están del todo definidas, o al menos no tanto como deberían. Esto se debe en gran parte a que al estar fagocitadas por la mitología griega más general, quiere decir que son solo dos figuras pequeñitas en un mar inmenso de dioses, héroes, monstruos y familia de Zeus, esencialmente. Entonces querría hablaros de esas dos diosas, hablaros de cómo las vemos en la mitología griega en general y qué profundidad tienen dentro de la mitología cretense, o al menos lo poco que sabemos de ella. Y bueno, voy a empezar con la más conocida de las dos, porque ¿por qué no? La primera de esas figuras es Ariadna, Ariadna de Creta, la princesa hija del rey Minos y de la reina Pasífae. Es famosa por su papel precisamente en el mito del Minotauro versus Teseo. Cuando Teseo llegó a la isla, la princesa se enamoró de él y decidió ayudarle a superar la prueba del laberinto. Le enseñó cómo orientarse en él, lo cual ayudó al héroe ateniense a derrotar al monstruo, y tras eso la princesa junto con su hermana Fedra huyeron con el héroe de la isla, porque, bueno, traición a la patria y todo eso. Sin embargo, Teseo acabó abandonando a Ariadna, así que ella se tuvo que buscar la vida y acabó teniendo un final feliz junto al dios del vino, Dioniso. Esto llevaría a que lo acompañase en sus viajes, le diese varios hijos y en algún momento ascendiese a la categoría de diosa, fuese durante su vida o, bueno, después de muerta, que es algo que Dioniso hacía mucho, bajar al inframundo para divinizar gente. Y bueno, además también tiene una constelación en su honor, o sea que está muy bien. Sin embargo, Ariadna tiene más profundidad que ser simplemente la consorte inmortal de un dios más importante. Su figura en Creta era bastante importante y se puede reflejar en cosas como su nombre. Por lo poco que he visto, el nombre de Ariadne se considera previo al idioma griego, se considera que podría ser de origen minoico y parece ser que esa especie de combinación de sonidos del dn de Ariadne es indicativo de esto. Y el significado que más se ha definido del nombre es o bien la más pura o la más sagrada, lo cual ya indica un cierto valor en esta figura. También se la asocia con un epíteto, el de Señora del Laberinto. Y bueno,
En el mito de Teseo esto se refleja de forma bastante clara. Ariadna es quien le ayuda a orientarse en el laberinto, así que tiene sentido que lo controle. Sin embargo, esto se refleja también en un aspecto de su mito que no es muy conocido, y es que antes de que Dédalo, el inventor, crease el laberinto, el lugar donde estaba era una pista de baile. Era una pista de baile que él había creado para Ariadna específicamente. Y tiene sentido que si ella recorría esa pista de baile constantemente, incluso después de que se convirtiese en el laberinto, ella siguiese controlando de algún modo cómo moverse por él. Y no sé, le da como una cierta autoridad. Con el paso del tiempo el mito se ha traducido más como que ella le entrega a Teseo una especie de pista, una especie de hilo, el hilo de Ariadna, para orientarse, pero tendría mucho sentido que originalmente el mito fuese más de ella explicándole cómo orientarse, porque sabe personalmente cómo moverse por el laberinto. En base a esto no es demasiado descabellado pensar que Ariadna era originalmente una deidad o ninfa asociada con la orientación y con esas estructuras laberínticas, y que cuando el mito de Teseo se hizo más popular, esa figura fue absorbida y adoptó un papel un poco más secundario como la ayudante de Teseo en forma de la princesa Ariadna. Y ahora vamos con la segunda figura, que está conectada un poco con Ariadna, pero más bien con su padre. Britomartis es una deidad cretense, una deidad que aparece en la mitología griega como diosa de la caza, la pesca y específicamente las redes. En Creta, Britomartis pertenecía a una familia muy asociada con todo esto. Su madre era Carme, una especie de ninfa de la cosecha y la agricultura. Ella, a su vez, era la hija de Eubuleo, que era una especie de espíritu o dios del arado y de los cerdos. Y este, a su vez, era el hijo de Carmanor, que era una especie de dios menor de la cosecha. Como podéis ver, toda la familia de Britomartis representaba hasta cierto punto las diferentes formas en las que los humanos sacaban sustento de la naturaleza, lo cual está muy bien. Sin embargo, aquí viene la parte interesante. Esta familia que os acabo de describir no es un árbol genealógico completo. Cuando completamos el árbol genealógico nos damos cuenta de que hay varios, no intrusos, pero Carmanor, este dios de la cosecha, estaba casado con la diosa de la tierra, y esta diosa de la tierra no es otra que la diosa olímpica de la agricultura, Deméter. Con él tuvo efectivamente a Eubuleo y a una figura que se llama Crisótemis, que según preguntes era un chico, una chica, era una poetisa, una ninfa de las flores. Hay un montón de versiones, hay una que dice que se lió con Apolo, otra que se lió con Dioniso, pero veis que ahí también hay una conexión con el panteón olímpico. La cuestión es que Eubuleo tiene efectivamente a Carme, y Carme atrae la atención de Zeus, el mismísimo rey de los dioses, pobrecita. La cosa es que Zeus tiene con ella a Britomartis, y en esta versión del mito Britomartis es una cazadora que recorre la isla, es libre, es feliz, pero llama la atención de Minos, que es, bueno, el rey de Creta. Y según la versión que leas, podría ser su medio hermano, pero bueno, da igual. La cuestión es que Britomartis en esta versión del mito no está nada interesada en Minos, y no me extraña. Así que decide intentar escapar de él de muchas formas. Y en lo que varias versiones coinciden es que para escaparse de él acaba saltando al mar y es atrapada por las redes de unos pescadores. Y esto ya es un simbolismo de su asociación con las redes, pero en la versión más olímpica del mito, Artemisa, la diosa más popular de la caza y además una diosa que protege a las doncellas, decide que, hey, Britomartis me cae bien. Así que cuando caen las redes decide divinizarla y convertirla efectivamente en una joven inmortal, y además en una diosa de las redes específicamente. Si bien esta figura, la de Britomartis, tiene como ventaja que intenta integrar a toda su familia en el gran mapa genealógico de los dioses olímpicos, también es cierto que al hacerlo hace que cada una de esas figuras pierdan fuerza, se vuelvan menos importantes. Carmanor en algunas versiones no es una deidad sino un simple sacerdote. Britomartis a menudo es confundida con Artemisa y su figura se difumina porque la de Artemisa es mucho más importante. Y bueno, todo este árbol genealógico normalmente suele asociarse con figuras mitológicas conectadas con Deméter o con Zeus o con Artemisa en diferentes
regiones. Entonces te encuentras equivalentes de, oh no, en realidad Carmanor era el héroe no sé qué, o Eubuleo era el rey no sé cuánto. Y realmente todo es para trasladar a regiones más cercanas este árbol genealógico de deidades cretenses. Conclusión. Tenemos a Ariadna y a Britomartis, dos figuras que en la mitología griega más general y más conocidas son muy poco importantes, diosas menores sin importancia, cuando realmente deberíamos hablar de ellas como lo que son, una diosa de los laberintos y de la orientación bastante antigua y una deidad de la caza, la pesca y las redes que tenía autonomía antes incluso de que Artemisa apareciese por ahí. Y no sé, me parece que es al mismo tiempo muy interesante y un poco trágico que se las conozca tampoco ambas, así que quería compartir su historia con vosotros, espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle a like a este vídeo, podéis suscribiros si no lo estáis y todo ese rollo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.